Mi hijo me corta de su vida en el divorcio con mi esposo infiel porque las amantes le presentaban amigas, pero ahora está desesperado por reconciliarse tras ver el hombre con que me casé yo. De 55 años, tengo o tuve un hijo de 32 años que se puso en contacto conmigo recientemente después de no hablarme durante más de 10 años. No debería usar la palabra cero contacto porque en realidad nunca me dijo que no quería que lo contactara, es solo que gradualmente se distanció de mí y me cortó de su vida. Esto sucedió porque estaba extremadamente en contra de que me divorciara de su padre. Por esta única razón mi hijo dejó de contactarme por completo. Él se puso en contacto conmigo hace unos días en Facebook y dijo que quería reconectar conmigo. El problema es que realmente no creo que sea una buena idea. Por las palabras de mi hijo pude darme cuenta fácilmente de que quiere tener una relación conmigo solo porque gano buen dinero y estoy casada con un hombre que gana aún más. Mi esposo está en el negocio de los restaurantes y, de hecho, es dueño de varios lugares. Yo también lo hice bien después del divorcio. En 10 años construí una buena vida para mí y me casé con un verdadero hombre. También tengo una buena relación con sus hijos y a menudo nos vamos de vacaciones juntos. Creo que mi hijo puede haber encontrado esas fotos en mi perfil y de repente se dio cuenta de que no debería haberme apartado. Lo sé porque, literalmente, después de los primeros mensajes comenzó a hablar de cómo he estado yendo a vacaciones geniales con mi familia y cómo le encantaría si lo llevara a él y a su familia también. También empezó a hablar de cómo sus hijos han estado muriéndose por ir a unas buenas vacaciones, así que sería genial si pudiéramos ir a la próxima juntos. Aparentemente también nos ayudaría a unirnos y reconstruir nuestra relación. Para que lo sepas, nunca fui invitada a la boda de mi hijo y ni siquiera sabía con quién estaba saliendo. Él dijo que tenía hijos, que es otra cosa que yo no sabía. Me han mantenido en la oscuridad sobre lo que estaba pasando en la vida de mi hijo. Entonces, no me parece bien que haya vuelto y me pida que gaste dinero en él y su familia. No puedo explicarles lo enojada que me sentí, solo ver sus mensajes hizo que volvieran aquellos viejos sentimientos. Estaba extremadamente herida y decepcionada de mi hijo, aunque realmente nunca hablé de ello. En cuanto mi hijo empezó a actuar como si todo estuviera bien, sentí una oleada de ira y tristeza. Le dije que no podía venir como si los últimos 10 años no hubieran pasado y pretender que voy a soltarle dinero porque sí. También le dije que no había sabido de él en más de 10 años, así que era tan bueno como un desconocido para mí. En cuanto al comentario sobre mi riqueza y mi buena vida, le informé a mi hijo algo que ya había realizado, pero como no tuve más contacto con él nunca pude decírselo. Él está completamente desheredado y no recibirá nada de mi parte, tampoco de mi esposo porque no le corresponde. Pero puedo sentir como él ya está contando ese dinero con todo ese derecho de que paguemos las vacaciones de su familia. Después de decir estas cosas dejé de responder a los mensajes de mi hijo. Tuve un pequeño colapso pero mi esposo me tranquilizó. Mis hijastros también vinieron un día después para intentar animarme porque me sentía muy mal. Hoy estaban extremadamente enojados con mi hijo cuando escucharon que me escribió y empezó a hablar de dinero. Todos piensan que mi hijo va por el dinero ya que, sin vergüenza, lo sacó a relucir después de solo unos minutos. Puede que mi hijo lo haya dicho como broma pero no lo hizo menos de mal gusto. Realmente quería simplemente seguir adelante con esto, pero mi hijo todavía me está enviando mensajes rogándome que me reúna con él. No ha dicho nada sobre el pasado pero sí ha pedido disculpas por no mantenerse en contacto. Solo me está pidiendo que no lo desherede. Incluso dijo que me amaba. He estado muriéndome por oír esto de él, pero de alguna manera llega demasiado tarde para hacerme sentir algo ahora. Solo me recordó todos esos años en los que lloré por mi hijo pero él me ignoró descaradamente y siguió con su vida. Sé que es mi hijo y que debería ser más indulgente, pero simplemente no puedo superar lo que hizo. A veces siento que debería darle un monto de dinero y decirle que no me contacte de nuevo, pero luego sigo pensando en cómo no merece mi dinero cuando no hizo ningún esfuerzo por siquiera mantenerse en contacto conmigo. Edición 1. Quizá pueda darles algo de contexto sobre mi divorcio para que entiendan por qué me siento tan deshecha por mi hijo. Mi ex y yo nos divorciamos después de que mi hijo se graduó de la universidad. He estado casada con mi ex desde que tenía 20 y quedé embarazada muy temprano en el matrimonio. Terminé la universidad pero nunca llegué a tener un trabajo porque él quería que fuera ama de casa. Renuncié a mis sueños por él y por eso me recompensó con un montón de infidelidades. Descubrí sus varias aventuras cuando una de sus jóvenes amantes apareció en la casa con una crisis psicótica porque quería que él me dejara para estar completamente con ella. También me mostró pruebas sólidas de las trampas de mi ex. Confronté a mi ex y, en lugar de estar arrepentido y mostrar remordimiento, simplemente me dijo que lo superara. Pensó que estaba justificado en engañarme porque no pudo divertirse cuando era joven. También dijo que me encontraba vieja y aburrida así que era justo que tuviera unas cuantas aventuras para mantenerse feliz. Sí,
No tardé mucho en presentar el divorcio. Para colmo, mi hijo no encontró absolutamente ningún problema con el comportamiento de su padre. Apoyó completamente la lógica de su papá y también me dijo que estaba haciendo un gran drama por nada. Más tarde supe que a veces mi ex invitaba a mi hijo a salir cuando estaba con sus pequeñas perras de aventura, las cuales tenían amigas para mi hijo, así que mi hijo lo había sabido todo este tiempo. En lugar de decírmelo, se quedó callado y disfrutó salir con mi ex y sus parejas. Cuando finalmente presenté el divorcio, mi ex y mi hijo estaban extremadamente descontentos conmigo, querían que me quedara en el matrimonio y posiblemente siguiera siendo la sirvienta mientras mi ex salía y se divertía, pero por suerte tenía más dignidad que para quedarme en un matrimonio en el que no me respetaban ni me valoraban. Me divorcié de mi ex a pesar de sus objeciones y comencé a trabajar. Mi hijo estaba extremadamente enojado conmigo y yo estaba decepcionada de él también. Aún así pensé que nuestra relación sobreviviría. Bueno, no lo hizo. Lentamente, con el tiempo, mi hijo dejó de hablarme y canceló cualquier plan que yo hiciera para vernos. Mi hijo dejó de pasar tiempo conmigo y en su lugar pasó más tiempo con su padre. Literalmente me cortó de su vida y me alejó porque yo ya no era útil, y no me gusta meter a los hijos en medio de los problemas de un matrimonio, pero mi hijo apoyó las infidelidades y me dejó de lado. Por eso es que me cuesta mucho reconectar con él, más aún cuando lo hace solo porque ha olido dinero y piensa que tiene derecho a él de alguna forma. Edición 2. Solo voy a hacer una actualización rápida aquí para ustedes. No me parece justo que piensen que he estado castigando a mi hijo por elegir a su padre. No sé ni qué quieren decir con la palabra elegir. Mi ex es el padre de mi hijo y nada iba a cambiar eso. No hubo ninguna elección de ningún tipo. Digámoslo como es. Mi hijo estuvo de acuerdo con la excusa de mi ex sobre por qué su engaño no era gran cosa y porque obtenía algo de ello. Mi hijo sabía cuánto me habían herido su padre y su aventura, pero aún así decidió apoyar las malas acciones de mi ex porque algunas de sus amantes tenían amigas solo un poco mayores que él. Además, yo no fui quien se distanció de mi hijo empezó a distanciarse de mí después de que presenté la demanda de divorcio. Él era de la opinión de que su padre y yo podríamos simplemente haber arreglado las cosas. Quería que perdonara a su asqueroso padre y continuara ese matrimonio fingiendo que todo estaba bien. Mi hijo también tuvo el valor de decirme que era normal que los hombres engañaran y que no debía tomar esto tan en serio. Sí, le dijo a su propia madre que se calmara porque es muy normal que su padre engañe porque es hombre. No sé de dónde sacó esta lógica tan retorcida, porque seguro yo no le enseñé estas tonterías. Yo tampoco tuve ninguna familia de repuesto ni nada. Encontré a alguien a quien amé y es una absoluta coincidencia que sus hijos también me quieran. No me entregaron una nueva familia así como así, tuve que trabajar para ello. Mi hijo tuvo varias oportunidades de intentar enmendar las cosas, lo habría recibido con los brazos abiertos. Pero ha pasado casi una década desde la última vez que hablamos, y ni hablar de vernos. Él se casó, construyó su vida y siguió con su vida todo sin mí. Él pudo haberme contactado, pero no lo hizo. De hecho, intenté contactarlo en el pasado, pero nunca recibí respuesta. Hola, mi número de teléfono estaba bloqueado y nunca respondió a ningún mensaje en redes sociales. Yo también soy un ser humano, simplemente no pude manejar más estos rechazos. Por favor, dejen de decirme que debería haber intentado reconectar con él en el pasado, les juro que lo intenté. ¿Cuánto más esperaban que hiciera? Actualización 1. Hola, estoy aquí con una actualización apropiada y no solo ediciones. Antes de empezar siquiera tengo que disculparme por ponerme un poco a la defensiva y emocional en mi edición. He estado leyendo algunos de sus comentarios más malos y me sentí muy mal. Sé que en muchas publicaciones como esta se critica a los padres por no hacer más por sus hijos. Yo literalmente hice todo lo posible para mantener una relación con mi hijo. Dejé de lado mi orgullo y mi dignidad para ponerme en contacto con él. Puede que fuera mi hijo, pero no pueden ignorar el hecho de que era un adulto hecho y derecho cuando ocurrió mi divorcio. Había terminado la universidad y de hecho trabajaba en algún lugar. No estamos hablando de un menor aquí. A pesar de lo que dijo y lo que hizo, siempre amé a mi hijo, todavía lo amo, pero luché por encontrar cualquier conexión con él y solo obtuve negativas. Hola, seré honesta y diré que el hecho de que volviera solo por el dinero realmente no me sentó bien. No soy un cajero automático, soy un ser humano. Además, no veo cómo mi hijo tiene derecho a mi dinero y al de mi esposo. Conocí a mi esposo mucho después de que mi hijo cortara lazos conmigo. Empecé a trabajar en un buen empleo después de conocer a mi esposo. Mi hijo no formó parte de esta vida porque no quería tener nada que ver conmigo. Hablando de eso, después de que mi hijo volvió también recibí algunos mensajes realmente desagradables de mi ex. Ese hombre tuvo la audacia de decirme que me estaba comportando como una gran bruja y rompiendo el corazón de mi hijo. También despotricó sobre cómo siempre fui una mujer egoísta por lo que nadie quería estar en mi vida.
Mi ex piensa que debería haber estado agradecida de vivir como una sirvienta sin dignidad ni autoestima. Ni siquiera sé que vi en este hombre alguna vez. Ese hombre ha cambiado mucho desde que me casé porque los primeros años fueron buenos, pero ahora es básicamente uno de los peores seres humanos que conozco. Con razón ninguna de sus aventuras ni relaciones duró mucho. Tan pronto como terminaba su amorío veían su verdadero yo, porque siempre esperaba que le dieran los servicios de una esposa pero no dar nada a cambio. Cuando eres la amante y solo tienes que preocuparte por las cosas divertidas en la cama, eso es fácil. Cuando tienes que ser su sirvienta las 24 horas y que probablemente te engañe, ya no te ríes tanto. Estuve en contacto con su hermana por un tiempo, así que sabía lo que estaba pasando en la vida de mi ex. Su hermana y yo nos fuimos separando, así que no sé exactamente qué está haciendo mi ex, pero conociéndolo probablemente no sea bueno. Sin embargo, si tiene tiempo de sobra para acosarme y llamarme nombres, tengo muy poca paciencia o tiempo para él. Eso sí, hoy le dije que se mantuviera alejado de mí o lo denunciaría por acoso. Funcionó muy bien porque no he recibido ningún mensaje hasta ahora, también fue bloqueado. Sin embargo, mi hijo está intentando comunicarse a través de las redes sociales. Es irónico cómo se han invertido las tornas. No tengo más que decirle a mi hijo, lo siento porque haya elegido a un padre miserable y que no pueda pagar sus vacaciones soñadas, pero el día que me cortó de su vida también lo hizo de mi cuenta bancaria. No puedes tener todo en la vida. Actualización 2. Hoy tuve una reunión con mi hijo, pero no porque yo quisiera. Sí, así como lo has leído. Mi plan era no hacer nada más porque ya había dejado en claro mi postura, que no iba a obtener dinero de mi parte, y aunque tampoco ninguna otra cosa, creo que eso es lo que más le importaba a mi hijo realmente, lo cual quedó demostrado con esta reunión imprevista. La reunión ocurrió en un café al que suelo ir a trabajar cuando no quiero estar en la oficina. Básicamente me siento allí con mi café y puedo trabajar un par de horas sin interrupciones en algo importante. Hasta ayer, que mi hijo me encontró allí. En realidad fue a buscarme a mi trabajo, que de alguna forma averiguó dónde quedaba y le habrán dicho que me podría encontrar allí. No iba a causar un drama en mi lugar especial, en mi sitio en el mundo, así que le dejé que se sentara y dijera de una buena vez lo que tenía para decir. Hoy hicimos un poco de charla ligera y supe más sobre su vida. Me habló con entusiasmo de su esposa y sus hijos. Antes de que comiencen a pensar que fue una hermosa reunión y que tal vez existe una posibilidad para nosotros, déjame decirte que es imposible. Me fui de la reunión completamente decepcionada. Tan pronto como saqué el tema del engaño, mi hijo dijo en voz alta, «Oh vamos mamá, otra vez con esto, ya han pasado años, no puedes superar esa cosa estúpida ya. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no es para tanto? Necesitas superarlo ahora». Después de un rato me alteré mucho y dije que tenía que dejar de restarle importancia a la situación porque esa era la razón por la que no hablamos durante más de 10 años. Mi hijo volvió a verse enojado y dijo que no había nada que discutir. Dijo que yo seguía adelante con un nuevo hombre y ya tenía mi vida de cuento de hadas. Así que necesitaba dejar de aferrarme al pasado y simplemente concentrarme en construir una relación con él ahora. Le pregunté cómo se suponía que debía hacer eso. Dijo que debería empezar llevando a su familia a un crucero tal como lo había hecho con mi esposo y mis hijastros. Me enojé muchísimo con él y le dije que no había forma de que jamás gastara ni un centavo en él. Le dije que había crecido hasta convertirse en un hombre terriblemente codicioso y egoísta y que no quería tener nada que ver con él. También le dije que mi abogado se había asegurado de que él no obtuviera ni un solo centavo de mi herencia y que podía dejar de intentar contactarme o seguirme, porque nada de lo que hiciera o dijera sería suficiente para hacerme cambiar de idea. Mi hijo se veía súper enojado y comenzó a discutir conmigo de nuevo, pero yo simplemente me levanté y comencé a salir. Él me persiguió y luego dio marcha atrás y dijo que lo sentía y que realmente trataría de ser mejor ahora. Le dije que no me importaba cómo iba a ser a partir de ahora, me importaba cómo había sido hasta ahora. Me siguió hasta la puerta de mi trabajo, pero le dije al de seguridad que él no venía conmigo y que no tenía permitido entrar ni ahora ni nunca. Así que le cerró el paso y se quedó discutiendo con él, diciéndole que yo era su madre y que estaba hablando conmigo, pero el de seguridad le dijo que estaba siguiendo órdenes y eso era todo. No sé cuánto tiempo más se quedó discutiendo con él, pero yo subí a mi oficina y eso fue todo. Actualización 3. Hola, esta es una pequeña actualización inesperada. Ayer, en realidad, me reuní con la esposa de mi hijo, Trilla. Poco después de mi reunión con mi hijo recibí un mensaje de Trilla rogándome que me reuniera con ella. Parecía desesperada por hablar conmigo, aunque yo no sabía qué decirle. No la conocía, ni siquiera sabía cómo era, me daba miedo que terminara siendo como mi hijo y se lo hice saber, de que no quería estar en contacto con ella o mi hijo. Pero ella comenzó a insistir en que no se trataba de nada de lo que mi hijo había querido hablar conmigo. Eso al menos despertó mi curiosidad. Después de reunirme con Trilla me quedó claro que ella no había venido a hablar en nombre de su esposo.
Trilla me estaba diciendo que como mi hijo había quedado devastado después de nuestra última reunión, había estado leyendo algunos mensajes de mi conversación con él. Quería saber qué era tan malo para que la madre de su esposo no quiera conectar con él. Allí leyó todo, o al menos casi todo, pero pudo tener un resumen de unas cuantas cosas malas que hizo mi hijo a lo largo de los años. Ella estaba realmente preocupada por su bienestar mental, por eso leyó los mensajes. Por lo que me dijo Trilla, está claro que mi hijo le había estado mintiendo a su esposa sobre por qué no estoy en su vida, aunque no fue lo único con lo que le mentía. Trilla ni siquiera sabía que me divorcié de mi ex después de que mi hijo se graduó de la universidad. A ella le dijeron que nos divorciamos cuando mi hijo tenía 15 y que yo estaba enojada con él porque se negó a dejar de visitar a su padre como le había dicho que hiciera. Le dijo a su esposa que a mí no me gustó como él no cortó a mi ex de su vida. La astilla tampoco sabía nada sobre la parte del engaño, pero tras leer los mensajes y confirmarlo conmigo estaba completamente devastada. Hoy me reveló que ha sido sensible con el tema del engaño y esas cosas porque su mamá engañó a su papá, lo que destrozó a la familia de la noche a la mañana. No entraré en detalles aquí porque fue personal y no tengo permiso para compartirlo aquí. La constrilla dejó claro que el engaño o el apoyo al comportamiento de engaño era un gran nono en una relación para ella. Creo que por eso mi hijo le había mentido. No puedo creer que esa abominación de hijo haya salido de mi vientre, no lo he criado así, les prometo. Me siento muy mal por Trilla porque estaba bastante sacudida cuando le conté toda la verdad. En realidad lloró un poco porque solo hablar de la parte del engaño le trajo muchos recuerdos traumáticos. Sin embargo, ella y yo estamos bien. Me agradeció por reunirme con ella porque necesitaba confirmar lo que pasaba y tener más detalles. Quería comprobar que no estuviera mintiendo en los mensajes, cosa que, con la cantidad de detalles e información que le di, era más que suficiente. Realmente siento pena por ella porque parece una buena mujer a la que le ha tocado un clon exacto de mi ex. Es una lástima que mi hijo sea un idiota mentiroso y maquinador, podría haber sido mejor persona. Además, ella no sabía la parte sobre salir con las amigas de las amantes de mi ex. No hablamos sobre eso en la conversación, pero cuando me pidió detalles tuve que decirlo. Dijo que se sintió desagradable haberse casado con una persona así de repugnante. Ojalá pudiera decir que la parte mala para Trilla terminó ahí, pero mi hijo también heredó la infidelidad de mi ex. Luego de mi conversación ella comenzó a buscar mejor en el teléfono de mi hijo y encontró lo que era bastante obvio a esa altura para todos. Me pone triste por ella porque imagino todo por lo que está pasando, porque hace 10 años yo estaba en esa misma posición. Compartí la historia con mi esposo y mis hijastros y también están consternados. Me parece que mi hijo se ha convertido en un tipo realmente turbio. Dios, ya no puedo reconocer a mi hijo. Actualización 4. Me sorprende que ninguno de ustedes esté realmente cansado de las peroratas de esta anciana. No soy técnicamente una, pero a diferencia de las personas que suele haber en Reddit creo que me veo como una. Veo que personas de generaciones más jóvenes han comentado aquí y leído mi post. Me resultó un poco sorprendente verlo. Si hay alguno de ustedes de la edad de mi hijo, me gustaría decir, no sean como mi hijo, tómenlo de una anciana. Ser un pedazo completo de porquería no les va a traer recompensas. Algunos de ustedes han estado hablando del karma y todo eso. Creo que el karma vino por mi hijo hace poco. No actualicé en los últimos meses porque este post en realidad se me salió de la mente. Mi hijastra fue quien me recordó que tenía un post en Reddit sobre esta situación. Las dos nos divertimos mucho revisando los comentarios y nos echamos una buena risa. Ella es quien me animó a publicar en primer lugar cuando toda la situación comenzaba a salir. Mi hijastra es súper graciosa. También dijo que odiaba cuando la gente no regresaba con actualizaciones. Según ella era como dar falsas esperanzas, lo cual es súper molesto porque los lectores siguen pensando que ha sucedido. No me gusta decepcionar a mi hijastra y no quiero que ustedes se decepcionen tampoco, así que esta actualización es para ustedes. Les alegrará saber que pude quitarme a mi hijo de encima. Él tiene problemas más importantes de los que preocuparse. Su esposa se está divorciando de él. Sí, ya fue notificado, pero aparentemente está tratando de alargar el divorcio tanto como sea posible. Hemos estado en contacto con Trilla todo este tiempo. Me he transformado en una especie de guía para personas a las que les han sido infieles en su matrimonio. Trilla estaba absolutamente furiosa y confrontó a mi hijo al respecto. Mi hijo trató de negarlo todo y me llamó mentirosa. Estaba esforzándose por convencerla de que había inventado historias para ponerla en su contra. Luego, al igual que hizo mi ex conmigo, mi hijo trató de minimizar todo y decirle a Trilla que se calmara. Incluso le dijo que había estado demasiado obsesionada con esto del engaño y que necesitaba hacerse de piel gruesa porque mucha gente engaña hoy en día. No sé qué estaba pensando mi hijo, porque cualquier idiota podría decir que eso era lo incorrecto que decir. Esa noche ella lo echó y le dijo que se quedara con su padre infiel. Mi hijo no quiso porque mi ex no vive en un buen lugar,
se dejó en la ruina desperdiciando todo su dinero en sus varias parejas a lo largo de los años. Además, mi ex no quería que mi hijo se quedara con él porque afectaría a sus citas. Perdón si es demasiada información para ustedes, solo trato de contarles todo. Así que mi hijo está viviendo con un amigo ahora y Trilla se queda en la casa con los niños. Ella me dijo que mi hijo todavía está intentando recuperarla y hasta le ha dicho que realmente trataría de enmendarse conmigo. No estoy segura de cómo planea hacer eso ya que no voy a darle ni la hora, pero eso es lo que dice que hará. Trilla tampoco va a ceder, está cansada de sus mentiras, engaños y toda la situación. Tengo que admitir que sus opiniones sobre el engaño son muy inquietantes. Lo que es peor es que trivializó la infancia traumática de Trilla y le dijo que lo superara. Ya parece que su vocabulario está bastante fijado en ese punto. No parece conocer otras palabras más allá de esto. Me alegra que Trilla esté preservando su dignidad y se marche. Lo bueno es que Trilla y yo nos hemos vuelto cercanas. Ella incluso me permite ver a mis nietos. Son muy pequeños pero ya me llaman abuela. Eso es también en parte por lo que me he llamado una anciana aquí, ya soy toda una abuela. Trilla y yo nos mantendremos en contacto de ahora en adelante. A menudo viene a mí en busca de apoyo y ayuda y ahora soy como un hombro en el que llorar. Mi esposo y mis hijastros ya la conocieron y todos nos llevamos bien. De hecho, se ha hecho amiga de mi hijastra, que es un poco más joven que ella. No he sabido nada de mi hijo todavía porque lo tengo bloqueado en todas mis redes sociales. Cambié mi número en el pasado, así que nunca tuvo acceso a mi nuevo número de teléfono. Tampoco conoce mi dirección de casa, así que no puede presentarse aquí. Solo le queda mi trabajo y mi café, pero no estoy dispuesta a escucharlo por segunda vez. Si vuelve a arruinar mi momento especial, no voy a dudar en demandarlo por acoso. Actualización 5. No tenía planeada una actualización hablando sobre el final del divorcio de mi hijo y Trilla, pero cuando el divorcio me incluye a mí, eso lo vuelve personal. Mi hijo, siendo mezquino, vengativo o simplemente un idiota que aprendió muy bien de su padre, quiso castigar a Trilla en el divorcio exigiendo la custodia completa. No está de acuerdo en que mis nietos estén en contacto conmigo cuando él me considera una figura poco saludable para sus hijos, porque no hago lo que quiere. No creo que yo sea un ejemplo de vida, pero él parece ser una figura bastante mala para sus hijos y para cualquier ser humano que tenga como objetivo tener una vida decente. Buscó conseguir esto a través del testimonio de mi ex, del que ya les hablaré más, porque tampoco su vida ha sido impresionante en los últimos años y tengo que contarles sobre eso. Hay más de lo que mencioné en mi anterior publicación. Cuando mi hijo y Trilla tuvieron la audiencia frente al juez para decidir sobre la tenencia, mi ex prestó su testimonio sobre cómo era yo como esposa y madre durante los años de casados. No estuve allí, pero sabíamos que se presentaría, y el abogado de Trilla fue con los papeles de mi divorcio, los cuales mostraban que me divorcié de él básicamente por ser un infiel. Con eso desacreditaron rápidamente los argumentos de que Trilla era una mala madre si permitía que yo estuviera en contacto con sus hijos. Tras ese primer intento fallido, donde Trilla también estaba argumentando para tener la custodia completa, mi hijo quiso demostrar que Trilla no era apta para ser madre porque en un par de ocasiones durante estos meses yo tuve que recoger a mis nietos en lugar de ella. Quisieron hacerlo ver como que ella tenía otras prioridades, como verse con hombres en lugar de recoger a sus hijos. Sin embargo, estos encuentros con hombres no eran más que un amigo de mi hijo que se hacía pasar por un cliente para que Trilla no pudiera recogerlos y me pidiera el favor. Había fotos de Trilla con este amigo en donde querían mostrarlos como una pareja discutiendo, pero era básicamente ella dándose cuenta de que no había ningún cliente y era el amigo de su ex. Mi ex argumentaba que debería haber recurrido al padre para recoger a los niños, pero como estaba acostándose con hombres aleatoriamente no quería que nadie se enterara y me pedía ese favor a mí. Tampoco tuvo mucho peso ante el juez porque todo el juicio de divorcio ajeno a la custodia de los hijos ya había demostrado que él fue infiel. Al final, el juez les dijo que buscaran la forma de encontrar un acuerdo que sea lo mejor para los niños, pero que no le agradaba para nada lo que estaba haciendo mi hijo. Cuando no llegaron a un acuerdo, porque Trilla no podía confiar en que mi hijo hiciera algo raro, volvieron al juez, y tras algunas pruebas de que mi hijo sí estaba descuidando a sus hijos, el juez le dio la custodia total a Trilla con visitas supervisadas para mi hijo. Al juez tampoco le faltaban motivos con todo lo que había intentado antes en las audiencias previas. El divorcio en sí no fue tan emocionante porque había pruebas de infidelidad por parte de mi hijo, así que las cosas navegaron sin contratiempos a pesar de las quejas de mi hijo y sus pocas ganas de pagar manutención infantil. Aquí es donde hasta yo estaba cansada de mi hijo e hice algo un poco mezquino. Invité a Trilla y a mis nietos a nuestras vacaciones anuales. A mi esposo y a mis hijastros les gustan Trilla y mis nietos, así que no es como si fuera algo tan malo. Además, lo consulté con ellos primero y estaban felices de llevarlos tanto como yo de hacerlo. Sé que se ve como que lo hice para molestar a mi hijo, pero en gran parte quería pasar tiempo con ellos.
Trilla es como, no era lo que me hubiera gustado tener como hijo, pero en cambio me tocó lo que ustedes ya conocen. Por suerte, la vida me ha recompensado con Trilla y mis hijastros, que compensan gran parte de lo malo, y con un esposo que compensa lo que mi ex hizo. Y hablando de mi ex, eso fue parte de la conversación durante las vacaciones. Mis hijastros, en especial mi hijastra, sí, es una gran chismosa y le encanta estar aquí, querían saber un poco más sobre mi ex. Trilla ya ha visitado el apartamento de mi ex en un par de ocasiones, a pedido de mi hijo, y es peor de lo que imaginaba. Cuando me contó que mi hijo no podía vivir con él porque era chico y no tenía espacio para sus novias, pensaba en un apartamento diminuto. Pero es peor porque si no está infestado de ratas es porque las ratas no quieren compartir espacio con mi ex y las compañías que recibe. Mi ex se ha vuelto adicto al alcohol, pero sus novias no son mucho mejores. Trilla jura que una de las que presentó en Navidad hace unos años tenía los dientes podridos de consumir metanfetaminas, aunque se le notaba normal durante la cena, solo que tenía esos rasgos tan comunes en los adictos a esas cosas. Mi ex no parece estar metido en eso, pero ciertamente no lo hace mejor. Por lo demás, somos una gran familia ensamblada feliz. Una vez que hemos extirpado el cáncer de nuestras vidas, ha quedado solo la parte feliz. Es raro tener mejor relación con mi nuera o con mis hijastros que con mi propio hijo, pero la vida no tiene que ser tan tradicional.